Bruselas y Wiener Neustadt. Nuestra historia de hoy comienza en dos ciudades que nunca debieron juntarse, porque estaban separadas por 10 días de caminata, porque una representaba el futuro del Occidente, mientras que la otra era un bastión del Este, que solo apareció en los libros de historia global por casualidad. Bruselas, en ese territorio que hay entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, se convirtió en una ciudad digna de reyes, aunque sus señores no eran reyes. Y Wiener Neustadt, ubicada en la Baja Austria, cerca de la frontera con Hungría, tuvo suerte de que un emperador se fijara en ella para ubicar su residencia personal. En Bruselas, en febrero del año 1457, nació una niña, rodeada por todo el boato que implicaba ese estilo gótico renovado que caracterizaba a los borgoñones. Ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Pensad en el maestro Van Eyck o en Durero, y en los intensos colores que les caracterizaban, que parecían sacados de un ordenador, o en las formas afiladas de sus construcciones y sus obras de arte, que estaban incluidas hasta en los tocados de las damas. En un lugar así nació una niña pequeña, miembro de la dinastía de Valois-Borgoña. Se llamaba María y, aunque su abuelo, el gobernante del estado borgoñón, Felipe el Bueno, no quiso ir a su bautizo, al considerarla nada más que una niña, estaba llamada a ser la última esperanza de su padre, el duque Carlos el Temerario, quien soñaba, se dice, con restaurar el antiguo territorio de la Lotaringia. Para quienes no lo sepan, diré que era una escisión del Imperio Carolingio. Pero en resumen, la pequeña María, aunque aún no lo sabían, estaba destinada a ser la dama rica, aunque su marido preferiría el apelativo de la gran dama, una mujer que, sin saberlo, también sería responsable de que la Orden del Toisón de Oro acabase siendo tan representativa para los españoles. Pero cuidado, no vayamos a excedernos, que en este programa hay otro protagonista. Trasladémonos 2 años más tarde, hasta el confín oriental de Wiener Neustadt, es decir, en el año 1459, en la Baja Austria, confines orientales del Sacro Imperio Romano Germánico. Allí, en aquella lejana y solitaria tierra, una emperatriz lloraba su triste destino. Leonor de Portugal era su nombre, y estaba casada con el emperador Federico III de Habsburgo desde hacía algunos años. No era feliz allí, dicen que tenía una depresión y no era para menos. Su marido, en un arranque de comprensión absoluto, nótese mi sarcasmo, decidió enviar de regreso a Portugal a todo el séquito que la había acompañado para la boda. Por lo que Leonor, aparte de tener dificultades para aprender el alemán, tampoco podía hablar en su propio idioma, el portugués, con la gente que la rodeaba. Estaba sola, estaba alejada de todo, y en ese contexto, quizás, lo único que podría consolarla serían sus hijos. Y así es como en el mes de marzo de dicho año de 1459 vino al mundo el pequeño Maximiliano, un niño que tendría varios apodos. El primero, y más elegante, se lo entregaron un poco, a medias, tanto su gente, los alemanes, como historiadores posteriores, que le llamaban el último caballero. Pero el otro, mucho menos elegante y mucho menos bonito, se lo entregaron los italianos, quienes le llamaban Maximiliano sin fortuna o Maximiliano sin blanca. Arrancamos bien, ¿no? Pues me parece que aún no habéis escuchado nada. Antes de continuar, permitid que dedique unos segundos a pediros, recomendaros que os unáis a la newsletter del podcast, cuyo enlace tenéis aquí abajo en la descripción del programa, aunque me parece que para los de iVoox y los de Apple, que creo que no os funciona el enlace, os lo voy a dejar en comentarios, para que podáis acceder cómodamente. Es una newsletter que estoy preparando y estoy trabajando en ella para que podáis tener acceso a mapas, comentarios extra, curiosidades sobre los personajes que no os haya contado en persona o incluso para que podáis acceder a un mundillo creativo que tengo yo un poco preparado para vosotros y en el que espero me vayáis conociendo más de cerca. Es una manera de que en general creemos un poquito más de comunidad y de que estemos todos un poquito más conectados.
Pero dicho esto, me temo que debo pediros disculpas, porque creo que hubo algo de confusión cuando os lo expliqué el otro día. Veréis, a mí no me podéis mandar vuestro correo para que yo os suscriba de forma manual, porque por lo que tengo entendido, si me equivoco, por favor, decídmelo en comentarios, es en cierta manera un poco ilegal que yo os suscriba a vosotros a cualquier newsletter, a cualquier cosa, sin un permiso tácito o, bueno, que yo no puedo o no he encontrado la función por la cual puedo suscribiros yo de forma manual. Es decir, tenéis que coger vosotros vuestro correo, meteros en el enlace que os he pasado y escribirlo ahí. Si alguno de vosotros tiene Substack y sabe si hay alguna manera de que yo pueda suscribiros manualmente, por favor, escribidme por privado, pero hasta donde yo sé tenéis que hacerlo vosotros pinchando en el enlace y escribiéndolo. Lamento mucho el error y bueno, espero que se pueda solucionar. Así que nada, muchas gracias a todos como siempre y si os parece vamos a continuar, que he visto que me habéis dejado algunos comentarios, no os he respondido a todos porque quería explicarlo aquí. Y bueno, ahora sí, después de esta pausa, vamos a continuar. Si os parece, vamos a hablar un poquito sobre la familia de María y sobre cómo se desarrolló su infancia. Veréis, María de Borgoña era la tataranieta de Felipe II de Borgoña, más conocido como Felipe el Atrevido. Felipe era hijo del rey de Francia, Juan II, y tras haberse destacado como un gran guerrero, un guerrero atrevido, de ahí el apodo, en la batalla de Poitiers en el año 1356, nota aparte, tenéis que tener en la cabeza el marco de la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, pues su padre quiso recompensarle, pero como no podía entregar el trono de Francia a todos sus hijos, decidió que iba a recurrir a una antigua práctica que se llevaba utilizando toda la vida y que de hecho aquí en el podcast ya hemos mencionado en otras ocasiones, la de entregar trozos de tierra o incluso dividir la herencia entre los hijos. Pero en este caso, el rey Juan II de Francia pensó que era mejor idea, en vez de dividir el reino entero, entregar territorios y feudos importantes del mismo a cada uno de sus hijos, para que así siempre fuesen leales a la corona, siempre fuesen personas leales al futuro rey. Y es que ya se sabe, ¿no? Todo queda en familia, todo se soluciona de forma más o menos fácil. Más o menos. En el caso de Felipe el Atrevido, nadie tuvo en cuenta la ambición que podía llegar a tener, puesto que, no contento con el ducado de Borgoña, se casó con la heredera del condado de Flandes, Margarita de Flandes, que no era otra sino la última descendiente de la familia de Dampierre, que habían sido los señores de esta tierra del norte de Europa hasta este momento de la historia, hasta este año de 1359, 1363, ese margen de años. De manera que Felipe el Atrevido llegaría a coleccionar una suerte de territorios que compartían las cualidades de ser potencialmente ricos, tener una administración compleja, ciudades libres, burguesas, bien desarrolladas y, lo más importante, una cultura dispuesta a apostar o a dejar que su señor apostase por una política artística en cierta manera innovadora. Tomó el gótico tradicional de la Edad Media y lo potenció y lo llevó hacia ese nuevo estilo que se destacaría como el gótico flamenco y lograría instaurar una suerte de protoestado, todavía no lo era, aún eran una colección de territorios que podían llegar a enfrentarse con el mismísimo rey de Francia, un rey al cual, sin embargo, a su hermano, todavía le debía vasallaje por el ducado de Borgoña, principalmente, porque caía dentro del reino. Pero ahora, dentro de su ambición para conseguir dominar algunos territorios entre Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico, puesto que también, por la herencia de su esposa, heredó algunos territorios que caían dentro del imperio y por tanto le debían cierta obediencia al emperador, Felipe tendría un problema fundamental. Bueno, tanto él como sus sucesores, los Valois-Borgoña, y es la dificultad de que los territorios estaban separados. En la newsletter os he colgado un pequeño mapa para que os hagáis una idea, pero si os parece os voy a describir aquí un poquito a grandes rasgos para que lo entendáis. Como sé que algunos no estáis suscritos y demás o que habéis tenido dificultad, pues no os preocupéis que yo lo explico. Felipe llegaría a ser dueño de
Imaginemos la zona norte, lo que a día de hoy a grandes rasgos es Bélgica, Países Bajos, esa zona. Tendrían el condado de Flandes y el condado de Artois. Luego, un poquito más abajo, aislado de los territorios que os acabo de nombrar, estaría el condado de Rethel, también entre Francia y el Sacro Imperio. Todo esto es a través de la frontera de estos dos territorios. Y luego, un poquito más abajo, más o menos a la altura de lo que sería en aquella época la primitiva Confederación Helvética, pero lo que a día de hoy conoceríamos como Suiza, tendríamos, por una parte, y dentro del territorio del Reino de Francia, el Ducado de Borgoña, territorio original perteneciente a Felipe, el Condado de Nevers y Charolais. Esta es una pequeña tierra que él compraría. Y luego, por otra parte, pegado a estos territorios, pero dentro del territorio del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, mirado un poquito más hacia el este, más pegado hacia Suiza, estaría el Condado de Borgoña, que no es el mismo territorio que el Ducado de Borgoña. Yo también me hice un pequeño lío en su época. Con lo cual, esta colección de estados separados, divididos, cada uno con su propia tradición, su propia soberanía y demás, pero que compartían a un mismo soberano, un mismo señor, ¿qué posibilidades tenían de llegar a conformar algún día una suerte de estado más que de la Edad Media, propio de la era moderna, propio de los siglos XVI y XVIII, más cercanos a lo que entendemos nosotros como estado? Realmente no parecía tener mucho sentido, puesto que para que el señor se desplazara entre cada uno de estos lugares tenía que atravesar zona, si bien no enemiga, sí zona que no era de su propiedad, no era de su soberanía. Él no tenía dominio sobre esos lugares. Ahí tenemos la primera dificultad, la distancia entre una zona y otra. Pero luego estaría la gran y verdadera dificultad, que es la de que cada uno de estos lugares le debía pleitesía, le debía vasallaje y lealtad a un rey de Francia o a un emperador germánico. Por tanto, como os he dicho, los descendientes de Felipe se ocuparían de intentar ir expandiendo poco a poco los territorios, intentando conectarlos entre sí, incorporando otras zonas como Holanda o como Luxemburgo, y al mismo tiempo financiando toda una cultura artística, una cultura literaria, una cultura, podríamos catalogar de creativa, que fuese capaz de afirmar el poder de esta gente, de esa familia de Valois-Borgoña. No en vano, hubo mucha relación entre los banqueros del norte de Italia, concretamente de los genoveses, aunque también de algunos venecianos y florentinos, con los borgoñones de aquel tiempo, con los flamencos, con gente de distintos territorios. Dentro de esta zona de influencia, la ciudad de Amberes llegaría a destacar como una de las mayores potencias comerciales de su tiempo. Dicen que incluso allí se fundaría una de las primeras bolsas comerciales de la historia. Esto es en cuanto al territorio, y esto es en cuanto a las dificultades que tenía esta familia. Pero ahora, debemos decir, ¿en qué momento llegamos a María? Pues bien, Felipe sería el padre del duque Juan, que a su vez sería el padre del duque Felipe, Felipe el Bueno. Y Felipe el Bueno tendría como hijo al mismísimo Carlos el Temerario. Carlos el Temerario era el padre de María y es probablemente uno de los miembros más famosos y representativos de la familia porque era temerario. Fue el que más guerra presentó a los franceses con tal de reclamar, en cierta manera, más autonomía para sus zonas y para ser capaz de expandir su territorio, su influencia, con el fin de conectar de forma definitiva sus territorios y crear, hay quien le atribuye esta ambición, una suerte de Estado borgoñón fijo. Por supuesto, como os digo, hay que tener cierta precaución para manejar la palabra Estado en esta época, porque no significa lo mismo que a día de hoy, pero era una suerte de primer intento de crear algo unificado que respetase la autoridad del duque, del señor del territorio. Y en ese contexto, en ese momento, es cuando aparece María en escena, como la única hija de este hombre, lo cual ya daba problemas, porque era una mujer, porque hasta la fecha la última mujer de la familia que había heredado nominalmente, digamos, todos los territorios o los territorios originales, había sido Margarita de Flandes, la esposa de Felipe el Atrevido. ¿Y qué había ocurrido con ella? Pues que el apellido Dampierre había dado paso al apellido Valois
a esta familia secundaria de los reyes de Francia como señores de la zona. Por tanto, María podía significar, y de hecho iba a significar, el fin de una dinastía. Y eso como mínimo, puesto que el rey francés pronto puso los ojos en aquella niña y ya, desde los 5 años, empezaron a buscarle marido. Se llegó a proponer todo tipo de pretendientes, todo tipo de nombres. Incluso hay quien señala que se le ofreció al padre de María casarla con un infante aragonés, que en aquel momento todavía no era heredero a la corona, pero sí que tenía la potestad de infante, Fernando de Aragón, el futuro Fernando el Católico, lo cual sinceramente es una teoría que da para crear una novela paralela. Y eso sí, si me preguntáis por el nombre de otros pretendientes que quisieron casarse con María, habría que mencionar al duque de Berry, habría que mencionar al duque de Lorena o incluso a Jorge Plantagenet, un hombre miembro de la familia real inglesa, esa familia que estuvo combatiendo en la Guerra de las Rosas y sobre la que os estoy preparando una serie, y que, mirad qué curioso, la candidatura del Plantagenet podría haber salido porque estuvo apoyada por una de las madrastras de María, una de las siguientes esposas que tuvo su padre, precisamente Margarita Plantagenet, una mujer que vivió la torta de años, por cierto. Sin embargo, la candidatura más evidente para la mayor parte de Europa siempre estuvo sobre la mesa y el padre de María no quería mirarla demasiado. Veréis, el rey de Francia, Luis XI, tuvo una temporada en la que estuvo exiliado en Borgoña por problemas de su país que ahora mismo ya sería rizar mucho el rizo mencionar. Pero el caso es que, estando en Borgoña, asistió al bautizo de María, y no solo eso, sino que además participó activamente como el padrino de la bebé. Y como padrino de la bebé tenía cierta capacidad, cierta legitimidad otorgada por los padres para elegir el nombre de la niña, y decidió darle el nombre de María en honor a su propia madre, la señora María de Anjou, lo cual ya iba a vincular a María en cierta manera con el francés para siempre. Años más tarde, sin embargo, y aquí damos un pequeño salto en el tiempo, cuando Carlos el Temerario, el padre de María, fallece en el año 1477, Su Majestad francesa se niega a reconocer a María como heredera y comienza a exigir que se le entreguen dominios borgoñones por considerar que él, en ausencia de un varón de la familia, era el hombre más cercano y digno de sucesión. ¿Qué le exigió a María? Le exigió el ducado de Borgoña. Pero como María no quiso ceder, en parte presionada por sus propias ciudades y territorios, como veréis ahora, digamos que el rey de Francia intentó convencerla de que se casara con el delfín Carlos, futuro rey Carlos VIII de Francia, aquel que intentaría invadir Nápoles, os he mencionado su nombre en varias ocasiones. Y durante una temporada, María, que era una adolescente y estaba aconsejada por dos nobles de la época, el canciller Hugonet y el señor Humbercott, se lo planteó. Se lo planteó a pesar de haber firmado un gran privilegio, ese es el nombre del documento, con todos sus dominios y territorios, los cuales le obligaban a María a devolverles buena parte de los privilegios de independencia a la hora de actuar que tenían la mayoría de ciudades antes del gobierno de su padre. Veréis, Carlos el Temerario había sido un hombre, en su afán centralizador y conquistador, un poquito autoritario, vamos a decirlo así, para que todos nos entendamos y dicho de forma simple. Pues bien, cuando muere este hombre, como María es una muchacha, es una niña y está más débil, consideran los dirigentes políticos que es un buen momento para recuperar todos los beneficios que habían perdido, o por lo menos una parte de ellos, y obligan a María a firmar este gran privilegio. Un gran privilegio que, aparte de devolver derechos o devolver privilegios a las ciudades, también le retiraban poderes a la casa ducal, a la casa de los señores. De manera que María iba a tener cierta dificultad para casarse. ¿Por qué? Pues porque todos sus nobles podían alzarse, podían quejarse o podían protestar, como ocurrió finalmente en la ciudad de Gante. Sí, esa ciudad donde nacería Carlos V unos años más tarde. Pues esa ciudad se enteró en un momento dado de las negociaciones que había entre María y el rey de Francia para casarla con el delfín Carlos, el cual, por cierto, se llevaba 13 años con María. Pero 13 años menos, María era mucho mayor que el niño. La cuestión es que, al descubrir
que su señora, su duquesa, iba a casarse con el delfín francés y, por tanto, devolver a toda esta zona al dominio del rey de Francia, con todo lo que eso implicaba, seguramente un sometimiento forzado, decidieron alzarse contra la señora. Decidieron detener a estos dos dignatarios, a estos dos consejeros que tenía María en aquella época, al canciller y a Humbercott, y ejecutarlos a pesar de los ruegos de María. No quisieron escucharla, puesto que pensaban que su señora les había traicionado, y María también, cuando ocurrió esto, perdió la confianza en el rey de Francia, el cual la había traicionado y la había echado a sus propios perros, puesto que preguntaros una cosa, ¿cómo la ciudad de Gante se había enterado de esas negociaciones de matrimonio si no era porque los propios vasallos del rey de Francia, en nombre de su señor, habían filtrado las cartas que se intercambiaban con María pactando las condiciones del matrimonio? Ahí tenéis un motivo por el que María finalmente terminaría inclinando la balanza, siguiendo con los deseos de su difunto padre Carlos el Temerario, hacia el heredero de la Casa de Austria, Maximiliano. Si os parece, hacemos una pausa y os voy a contar su historia y su infancia. Maximiliano creció siendo un Habsburgo, con todo lo que eso implicaba. Ya os he hablado varias veces sobre la familia y sobre su sentido de la dinastía, pero creo que nunca lo he hecho desde el punto de vista de sus miembros originales, es decir, la rama de origen alemán, o quizás no eran alemanes. Vamos a retroceder un poquito. Del mismo modo que os he hablado de María, voy a hablaros de Maximiliano. La familia Habsburgo aparece por primera vez en la escena importante europea, en el siglo XIII, a finales exactamente. Procedían de un castillo situado en lo que a día de hoy es el cantón de Argovia, en Suiza, llamado Castillo de Habsburg, y el primer representante que sería considerado como importante fue Rodolfo de Habsburgo. De él decían que no era más que un simple conde de recursos modestos y de poca capacidad de mando a la hora de la verdad, pero sin embargo supo valerse de su habilidad política, de su pericia, como quien dice, para ascender al trono imperial en el año 1270, concretamente en 1273, pero con la peculiaridad de que él no podría haber sido emperador de no ser porque el Sacro Imperio se encontraba en lo que se conoce como un interregno, es decir, el periodo que hay entre la caída de una dinastía poderosa y el ascenso de otra nueva. De manera que, ¿qué implicaba esto? Pues cosas tan curiosas como que Rodolfo nunca fue nombrado por el Papa, nunca fue coronado de forma oficial en Roma, y esto marcará, aunque sea por motivos distintos, un cierto paralelismo con la figura de Maximiliano. Pero a lo que vamos, la cuestión es que cómo un señor de origen suizo, de origen de los cantones suizos, podría llegar, sin embargo, a apoderarse de Austria. La respuesta está en uno de los mayores rivales que tuvo Rodolfo a lo largo de su vida, el rey bohemio Otakar II. Rodolfo se enfrentó a este hombre 5 años después de ascender al trono, en el año 1278, en la batalla de Dunkrut. En aquella ocasión, el rey bohemio falleció, terminaría muerto, y esa ventaja permitió que Rodolfo, emperador, se apoderase de dos ducados que, aunque tenían cierta importancia, no eran ni de lejos tan principales como lo llegarían a ser en los siglos venideros. Se trataba de Austria y de Estiria, dos ducados que él terminaría legando a sus herederos en el año 1282 y los legaría en forma de feudo. Y terminaría haciendo, como tantas veces hemos oído ya y como hemos escuchado antes en este programa, esa tradición de repartir la herencia entre varios de sus hijos. De manera que, con el paso de las generaciones, al final, llegados a la época de Maximiliano y de su padre, tendríamos un total de 3 líneas Habsburgo, que dominarían en 3 zonas de los dominios familiares. También os voy a dejar un pequeño mapa sobre esto, pero os lo voy a intentar explicar de forma que nos hagamos una idea, ¿vale? Primero estaría la línea principal de los Habsburgo, que dominaba la Austria propiamente dicha, un terreno que se corresponde a grandes rasgos con lo que sería el país
de Austria y que incluiría las zonas geográficas de la Austria Alta y la Austria Baja. Esta línea recibiría el nombre en la Edad Media, hacia finales, de la línea albertina o la línea principal de los Habsburgo, pero sería una línea que se extinguiría en el año 1457, el mismo año que nació María de Borgoña, a través de la muerte sin herederos del señor Ladislao el Póstumo. Pero luego, unida a esta, un poquito en contrapartida, estaba la línea leopoldina, que era la segunda en importancia. Esta línea, también descendientes de Rodolfo, pero por otras líneas, dominaba 3 regiones que estaban un poquito más al sur de la Austria propiamente dicha, y se trataba de las regiones de Estiria, Carintia y Carniola. Si las unimos a las 3, popularmente se las conoce como la Austria Interior. Esta zona la podéis ver en el mapa, os la pondré, pero si no lo podéis mirar en Google también. Está un poquito más al sur y era la rama que dominaba originalmente por nacimiento Federico III de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y padre de Maximiliano, nuestro protagonista masculino de hoy. Pero a estas 2 ramas principales hay que añadir otra más chiquitita, un poco más extraña de explicar porque tenía territorios más desperdigados, pero que es importante mencionarla porque era la línea que controlaba los territorios originales de la familia, también conocidos como la Austria Anterior. ¿Qué territorios son estos? Pues bien, incluirían lo que sería la zona original de Argovia, del castillo original de los Habsburgo, también incluiría partes de Alsacia, también incluiría algunas zonas del Tirol y, dependiendo de la época, podría estar unida o a una de las otras 2 ramas principales o podría ir por libre. ¿Qué ocurrió con todo esto? Pues bien, vamos a ubicarnos en tiempos del papá de Maximiliano, Federico III. Como os decía, por nacimiento, este hombre tenía derecho a dominar Estiria, Carintia y Carniola. Vamos a llamarla la Austria Interior, que será así más fácil. Pues ocurrió que Federico, que también tenía un hermano menor llamado Alberto en aquel momento, estaban destinados, en cierta manera, a compartir la soberanía sobre los territorios o incluso a dividírselos. Pero Federico era un hombre de carácter fuerte. Primero terminaría dominando la Austria Interior, apartando a su hermano del gobierno, cuando se supone que debería haberlo compartido con él. Y para colmo, ocurría otro detalle. En aquel momento, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico era su tío, Alberto II del Sacro Imperio, duque de la Austria propiamente dicha, es decir, la Alta y Baja Austria, y miembro de la otra rama de la familia de los Habsburgo. Este hombre tenía un hijo, llamado Ladislao. Podría haber sido su heredero, pero sin embargo era un niño en aquel momento, y Alberto terminaría entregando el título de rey de romanos, que con el tiempo pasaría a ser el título que ostentaban los herederos en el cargo de emperador, es decir, los futuros emperadores, a su pariente Federico, que en cierta manera tenía más edad y era un personaje más apropiado como miembro de la dinastía Habsburgo, de la rama rival, para entregarle esta dignidad. Y las cosas deberían haberse quedado así, de no ser porque Ladislao era un niño cuando su padre falleció de repente. El emperador Alberto murió en el año 1439 y su hijo, demasiado pequeño para gobernar, terminaría quedándose bajo la tutela del nuevo emperador, Federico III de la Casa de Habsburgo. Recordemos que el título de sacroemperador se otorgaba por elección por parte de los príncipes alemanes, príncipes de poderosos territorios, y señores que tenían a veces incluso más poder de facto que el mismísimo emperador. Y esto era así porque la figura del emperador realmente tenía un punto sacrosanto, un punto simbólico, pero no ese punto tan importante o tan poderoso a la hora de la verdad que podrían tener otros señores de la época como los franceses o, sin ir más lejos, como los mismísimos duques de Borgoña. No. Los emperadores alemanes, sacroemperadores romano-germánicos, tenían la característica de gobernar un vastísimo territorio de más de 1.600 territorios, combinando pequeñas villas con grandiosos ducados, principados, ciudades independientes y demás, que, a veces ocurría que la Iglesia tenía más poder en determinadas zonas, a veces ocurría que los señores feudales se peleaban entre ellos y llegaban a las armas,
a veces ocurría que nadie hacía caso al emperador o que ponían a un títere. Digamos que era un vastísimo territorio de carácter medieval con una organización que a veces era más independiente, a veces lo era menos. Y ¿para qué os voy a mentir? Llegados al siglo XV, llegados a la época de Federico III y de su hijo Maximiliano, era evidente que si el imperio quería sobrevivir, tenía que reformarse, y la reforma era algo que exigían los príncipes alemanes, pero algo que Federico no estuvo dispuesto a entregarles, lo cual habría implicado convocar una dieta, reunir a los príncipes, reunir a los representantes de los principales territorios y ponerse a negociar con ellos, por temor a que le quitasen el poder que todavía mantenía el emperador. Se dice que Federico no quería arriesgarse a que pudiesen llegar al punto incluso de deshacer el imperio. Por lo que, aunque intentó llevar a cabo alguna que otra reforma, su reinado, que fue bastante largo, se terminó limitando, la mayor parte del tiempo, a que Federico estuviese recluido, estuviese en cierta manera apartado, viviendo en la periferia de sus dominios, en esta ciudad que hemos mencionado al principio, de Wiener Neustadt, intentando legislar y gobernar desde la distancia. De nada sirvió que ya en aquella época, gracias en parte a la imprenta de Gutenberg, comenzasen a circular folletines, escritos, libros y digamos que las primeras teorías de masas, por así decirlo, sobre gobierno, sobre política, que podían incluir propuestas para reformar el imperio. Una de las más famosas, por cierto, se atribuían incluso a uno de los antecesores en el cargo de sacro emperador, Segismundo. Es la que más popular se hizo en aquella época y probablemente si hacemos una segunda parte de este programa os la explicaré. Pero a lo que vamos. Se podría decir que llegados a este punto estaríamos en la ciudad de Wiener Neustadt y que Federico vive como sacro emperador en compañía de su familia con cierta paz, pero teniendo un último problema. Y es que, por una parte, tiene a su hermano, Alberto, exigiendo que le entreguen el dominio de las tierras que le tocaban por herencia, y por otra parte tendría a un primo, pariente suyo lejano, Segismundo, que estaría gobernando en los territorios originales de la familia, estas zonas suizas que os he comentado antes. Y esos detalles eran lo que le faltaba a Federico para afianzar su dominio sobre la totalidad de los territorios de su familia, convirtiéndose en el último amo y señor de todas esas tierras. Así es como nace su hijo. En ese ambiente loco, violento incluso, es en el que viene a parar Maximiliano. Un niño que, como os dije, nacería en el año 1459. Hijo de una madre que no era feliz en aquellas tierras, Leonor de Portugal no estaba contenta, y hijo de un padre que veía en su criatura quizás más a un posible heredero o a un posible rival que a un niño al que cuidar. Para colmo, claro, la familia a veces tenía que desplazarse, y sucedió en el año 1462, cuando Maximiliano tenía nada más que unos 2-3 años, que estando en Viena, en la ciudad que después se convertiría en capital, el duque Alberto, hermano de Federico III, terminaría sometiendo la ciudad a asedio, manteniendo al pequeño Maximiliano y a sus padres encerrados en el castillo del Hofburg, un lugar del que en principio no podrían salir. Estuvieron así durante meses. Dicen que se podía ver al pequeño príncipe pidiendo a los soldados que por favor le diesen algún mendrugo de pan, porque se moría de hambre, y también se dice que la emperatriz Leonor intentó animar un poco los ánimos tratando de introducir algo de danza. Sin embargo, no sirvió de mucho, y por más que Maximiliano en aquella época tuviese en su madre a la figura de una mujer que le podía proteger de todo y que siempre estaba con él, con el tiempo surgieron diferencias entre ambos. El hartazgo propio de la madre que estaba triste, que estaba aislada de su mundo, y la crianza de un niño que debía entregarse por completo a ese modo de vida más alemán. El concepto de alemán se estaba empezando a desarrollar de forma más seria en este tiempo, pues generaba fricciones dentro de la familia. Y si ya a eso le añadimos el contexto de las disputas familiares y del asedio, apaga y vámonos, así de claro. La situación se extendió durante meses hasta que, finalmente, Federico consiguió que los príncipes alemanes acudieran en su ayuda.
y consiguió también que Alberto levantase el asedio. Sin embargo, aunque Alberto en un principio podría haber pensado que iba a conseguir su objetivo de dominar los territorios que le correspondían, no le duraría demasiado el triunfo, o bueno, ese intento de huida, porque murió al año siguiente, en 1463, finalmente dejando a Federico con la práctica totalidad de todo y al pequeño Maximiliano con una lección aprendida para toda la vida. Y es que al final, si querían sobrevivir, tenían que ser fuertes, tenían que estar unidos. Esa división dentro de la familia al final solamente podía conducir a que o bien todos morían y sobrevivía el más fuerte, o a que toda la dinastía, unida a las tierras que las unían, terminaran desapareciendo. Esa es la lección que aprendió Maximiliano y por eso se mostró, en apariencia, como un hijo obediente y buen siervo de su padre la mayor parte del tiempo, y el tiempo que no lo era, se dedicaba a sus propios placeres, que incluían el juego, que incluían a las mujeres, que incluían las justas y que no incluían, repito, no incluían el estudio duro. Maximiliano tenía un tutor en aquella época, pero el hombre, pues vamos a ver, digamos que era demasiado estricto, llegando incluso a utilizar la violencia contra el niño, y Maximiliano terminaría despreciando el aprendizaje, las ciencias o el estudio, hasta que conociese a la mujer de su vida, María de Borgoña, la princesa con la que llegaría a casarse. Y ahora, si me lo permitís, tras haber explicado este complejo sándwich de dinastías, creo que ha llegado el momento de explicar en qué condiciones las ciudades de Bruselas y de Wiener Neustadt llegaron a unirse en matrimonio, en el matrimonio de Maximiliano con María de Borgoña. En el año 1477 finalmente se celebró la boda, en la ciudad de Gante, una que ya os he mencionado antes, en la iglesia de San Nicolás, aunque también hay algunas fuentes que mencionan la capilla de San Jorge. Pero la cuestión es que María de Borgoña y Maximiliano, que se llevaban únicamente 2 años, contrajeron matrimonio y unieron para siempre los destinos de Flandes, los destinos de Luxemburgo, de Holanda, de Borgoña, en general, a el destino de la Casa de Austria, o por lo menos, los vincularían durante siglos. A pesar de la decepción que implicaba saber que María, como duquesa propietaria, tendría que perder parte de su soberanía en favor de su marido, quien a partir de ahora entregaría el apellido a la nueva dinastía gobernante, ella fue una mujer bastante querida en la época, teniendo incluso a mujeres, un grupo de sirvientas que se mantuvieron con ella la mayor parte de su vida. A pesar de que estaban en guerra contra los franceses, ahora, por lo menos, los borgoñones podían contar con los austriacos estando de su parte. Ellos defenderían los derechos de María a ostentar los títulos de su padre, principalmente porque les interesaba, pero además porque tenían el deber de protegerlos. Pero quiero responderos a la pregunta que todos os estáis haciendo. En este nuevo mundo, en este nuevo contexto, ¿Maximiliano fue aceptado por los borgoñones? ¿María fue aceptada por los alemanes, por su suegro, el emperador Federico III? La segunda pregunta es fácil de responder. Sí, María fue aceptada por Federico, pues ella era la dama rica, era una de las herederas más poderosas de Europa, y desde luego el matrimonio con ella implicaba que los dominios de los Habsburgo se expandían ahora hacia otro extremo del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, la pregunta sobre si Maximiliano fue bien recibido o no por los borgoñones y por todos los territorios que conformaban el Estado borgoñón, eso ya, bueno, digamos que puede ser debatible. En concreto, debo señalaros una curiosidad que me he encontrado investigando, y es que en aquellos tiempos, en uno de los territorios de María, el condado de Holanda, había una guerra entre 2 facciones nobiliarias, las facciones de los Hoek y de los Cud, que si lo traducimos literalmente significaría los ganchos y los bacalaos, pero obviamente pues no es literal. Sucedía que estas 2 facciones llevaban en guerra bastante tiempo, exactamente desde 1414, es decir,
que llevaban ya más de medio siglo de guerra. Pero era una guerra intermitente, pues tenía más que ver con el derecho y con el poder que con las armas en sí, aunque por supuesto estallaron revueltas, hubo peleas, hubo violencia, hubo todo lo que queráis realmente. Pero, como os decía, de forma intermitente. Y aunque para el momento en el que Maximiliano y María se casan y establecen su gobierno todo parece en calma, pronto podría llegar a estallar. Os explicaré simplemente que los Hug eran una suerte de conservadores, de nobles, que abogaban más por los privilegios tradicionales, quizá más relacionado con un feudalismo previo, y por tanto tendían a no estar del todo de acuerdo con la casa gobernante de los duques de Borgoña en casi todas sus decisiones. Pero luego estaban los Cud, que se consideraban a sí mismos un poco más progresistas, vamos a decir, aunque no me gusta nada esta palabra para expresarlo. Estaban compuestos más o menos por las facciones burguesas y miembros de las ciudades más comerciales, las élites bancarias y demás, que sí que solían apoyar más al poder de los duques, de manera que no es difícil intuir cuál era el bando preferido por María y por Maximiliano. Pero como os decía, por ahora estaban más o menos con tranquilidad en este condado, porque en el mismo momento en el que María y Maximiliano se casan, la zona está en guerra otra vez, pero en guerra contra los franceses. Es la llamada Guerra de Sucesión Borgoñona y una guerra que se extendería hasta después de la muerte de María en el año 1493. Pero no avancemos demasiado. Por ahora creo que os va a gustar que os cuente un poquito sobre el matrimonio entre Maximiliano y María, el cual pasaría a la historia por ser uno de los más idealizados. Como os comentaba, se encargaron obras de arte. Maximiliano a lo largo de su vida contrató a más de 100 artistas para que dibujasen láminas que fuesen simbólicas, que fuesen representativas de la unión de Borgoña con Austria, de la relación que mantenían ellos dos, de ese símbolo de matrimonio amoroso y de ese símbolo de estado fuerte y naciente. Un simbolismo que también representarían los hijos de ambos, puesto que un año después del matrimonio nació el primogénito de la pareja, un varón sano que llenó de alegría a toda la corte. Se llamaba Felipe y nosotros los españoles lo conocemos más bien como Felipe el Hermoso, el esposo, futuro esposo, de Juana la Loca. Pero luego, un par de años más tarde, también tuvieron una niña, Margarita de Austria, de la cual ya tenéis un programa aquí en Relatos de la Historia. Eran el ejemplo de una familia y eran el ejemplo de una unión, pero una unión que tenía sus condiciones, puesto que, como María os había comentado antes, firmó un gran privilegio que restauraba parte de los derechos y beneficios que ostentaban las clases gobernantes de las ciudades y de los condados y ducados que ella ostentaba. También habían puesto sus normas de cara al matrimonio con Maximiliano, puesto que Maximiliano era el futuro emperador con casi toda probabilidad y tenían que proteger parte de sus derechos. Por tanto, se estableció que si María y Maximiliano tenían hijos, estos serían los receptores de la herencia y en caso de que María falleciese antes que Maximiliano, éste no tendría ningún derecho a regir como duque de Borgoña, es decir, intentaron que Maximiliano no pudiese tomar posesión de forma directa y efectiva de los territorios. Fijaos que quizás esta imagen de matrimonio santo, perfecto e incluso romántico podía variar. Sin embargo, hay que señalar, que el hecho de haber tenido a su primer hijo al año de casarse, a los 9 meses prácticamente, podría hablar de que, bueno, por lo menos se gustaban ellos dos, o por lo menos no se llevaban mal entre ellos. Desde luego, todo hay que señalarlo, fueron capaces de establecer una alianza firme y duradera, que se mantuviese mientras que ambos estuvieran vivos, y una alianza que permitió que Maximiliano se destacase en el campo de batalla contra los franceses. Consiguió algunas victorias y consiguió ser visto a ojos de todos como un caballero, un hombre que acudía a sus propias guerras. Lejos de mantenerse apartado en la retaguardia como solían hacer la mayoría de reyes modernos, él marchaba con sus hombres cuando se podía. Ya lo había hecho en el pasado, ya lo había hecho en Hungría en su primera campaña contra el rey Matías Corvino.
por lo que Maximiliano, lejos de lo que pueda parecer y a pesar de su juventud, tenía poco más de 20 y pocos años, tenía 20 y pocos años, era un hombre que ya tenía cierta práctica en el uso de las armas, y María, por su parte, ya en aquella época era vista por la corte como una mujer culta, elegante, algo que contrastaba mucho con Maximiliano, que, como os he dicho, odiaba estudiar. Y María continuó, en definitiva, con la tradición que habían marcado su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo antes que ella, financiar el arte como una herramienta política, una herramienta de representación, el simbolismo que en el pueblo, que a menudo no sabe leer, puede entregar, ver una imagen, ver una estatua, escuchar una canción, es algo que pocas veces puede igualarse. Hay quien dice que si quieres controlar a un pueblo, tienes que tocar sus necesidades. Hay quien dice que si quieres controlar a un pueblo, tienes que tocar su cerebro. Y hay quien dice que si quieres controlar a un pueblo, tienes que tocar a su corazón. Aquellos que deciden utilizar el arte y la cultura como herramienta, ¿a qué parte del ser humano, a qué sección creéis que estaba apelando? Obviamente al corazón, ¿no? Un corazón que latía fuerte en aquella época, que aparentaba mostrarse digno ante todos. Europa tembló ante María y Maximiliano, y pronto sus hijos recibieron propuestas de matrimonio. Y de hecho, estaban preparando los acuerdos para casar a Margarita con el delfín de Francia, el mismísimo Carlos VIII, con quien habían intentado casar a María años atrás, cuando ocurrió la tragedia. Fue en marzo de 1482, unos pocos días después del cumpleaños de Maximiliano. María, como toda dama de la época, ya entrando en lo que consideramos como Renacimiento, se había educado en distintas disciplinas y una de ellas era montar a caballo. Se dice que era buena amazona, que sabía lo que hacía, pero en aquella ocasión no todo salió bien. Estaban en el castillo de Wynendael, cerca de Brujas, actualmente ubicado en la Flandes occidental, y María, la duquesa de Borgoña, salió a dar un paseo a caballo, como había hecho en otras ocasiones. Como os decía, probablemente, quizás habrían estado de celebración unos días antes, pues había sido el cumpleaños de Maximiliano. Quizá María les había dicho que volvería después, pero María nunca regresó. No se sabe exactamente qué pasó, pero lo único que está claro es que la duquesa se cayó del caballo y se partió la espalda. Falleció a la edad de 25 años, dejando a 2 niños pequeños huérfanos y a un viudo de no más de 23 años, al cual todavía le quedaba una larga vida por delante, y el cual tendría que luchar para conseguir mantener tanto los derechos del hijo de ambos al trono, al dominio de los estados borgoñones, como para conseguir mantener su propia herencia en el Sacro Imperio. Maximiliano no era emperador cuando María murió. No pudo estar con ella para conseguir ver crecer a sus hijos, ni para ver cómo se convertía en el hombre que llegaría a ser. Maximiliano tuvo que casarse en otras 2 ocasiones, pero nunca más volvió a tener hijos. Maximiliano se ocupó siempre, como prioridad, de los territorios de María, y para conseguir defenderlos, mantenerlos dentro de la hegemonía de la familia y lograr que su hijo primero y después su hija pudiesen tener algún tipo de posibilidad de dominar sobre ellos, tuvo que enfrentarse a revueltas, tuvo que asumir que le encarcelasen durante unas semanas, tuvo que enfrentarse a la traición de un hijo y tuvo que enfrentarse a su propio padre. Pero, por supuesto, también tuvo que avenirse a negociaciones con los franceses, sus grandes enemigos, pactando el matrimonio de su hija pequeña Margarita, por aquel entonces de 2 años, con el delfín Carlos. Ya os he mencionado esta situación. Fue a través del Tratado de Arras, que firmaron unos pocos meses tras la muerte de María, y una vez hecho eso, Maximiliano tuvo que despedirse de Margarita. La enviaron a Francia a residir a la corte, donde se criaría con su futuro esposo y donde se educaría como una princesa francesa. Y junto con ella, para conservar la paz, Maximiliano tendría que ceder 2 tierras que habían pertenecido a su esposa, lo cual fue visto por parte de la corte como una traición a la memoria de María de Borgoña, la cual ya comenzaba a ser idealizada. Tuvo que entregar los condados de Artois y de Borgoña, el condado de Borgoña, para colmo, siendo uno de los territorios que habían estado siempre dentro de los límites del Sacro Imperio Romano Germánico. Maximiliano pensó que no volvería a ver a su hija,
pero lo volvería a ver. ¿Y de qué manera? ¿Quién le iba a decir a él que esa pequeña niña de la que se despedía y con la que probablemente pensó que estaba traicionando a la memoria de su esposa, llegaría a convertirse en una de sus más fieles y leales servidoras, aliadas y en una de sus políticas más capaces? A diferencia, por supuesto, de su hijo Felipe. Pero si queréis conocer cómo continuó la vida de Maximiliano y la historia de la familia Habsburgo después de la muerte de María, yo os animaría a que me lo dejéis en comentarios y os contaré el final de su reinado, cómo evolucionó en la edad adulta la vida y la relación con su hijo Felipe, cómo evolucionó su relación con Margarita y cómo llegaría a entablar conversaciones de matrimonio con unos reyes en la otra punta de Europa, en la punta sur, Fernando e Isabel de Trastámara, para hacer frente al enemigo común que representaban los franceses. Todo eso, aunque no lo parezca y por extraño que resulte, terminaría con un muchacho heredándolo todo, ni más ni menos que el emperador Carlos V, Carlos I de España y V de Alemania, de la Casa de Habsburgo. Pero como os decía, eso es otra historia. Y aquí podemos dejar el programa dedicado a las figuras de María de Borgoña y de Maximiliano I de Habsburgo. Yo espero que os haya gustado, espero que os haya resultado interesante y no os preocupéis, aunque Maximiliano todavía no sea emperador, ya es casi de facto el hombre fuerte del gobierno de su padre. Así que a mí no me queda más que daros las gracias a todos por estar aquí, como siempre, una semana más. Animaros a que sigáis comentando, recomendando. Yo intento trabajar el tema de la voz, el tema del vocabulario y todo eso. Y, como siempre os prometo, procuraré que sigáis disfrutando. Así, os vuelvo a intentar recordar que os unáis a la newsletter. Como os digo, los de Spotify tenéis el enlace en la descripción del programa y los de iVoox y los de Apple voy a intentar dejaros en comentarios. En iVoox sé que os lo puedo dejar en comentarios, pero en Apple no sé seguro si lo puedo dejar. Lo buscaré, no os preocupéis. Pero yo os animo a que os unáis porque ahí voy a subiros mapitas, artículos, curiosidades y, como os decía, una parte más artística mía personal. Me encantaría si queréis uniros porque creo que así podemos crear una comunidad un poquito más unida. Así que ahora, muchas gracias a todos y nos vemos el programa que viene.